Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Jefferson Guerrero y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgo Químico. El día de hoy con la temática titulada Lo que impulsó este 2025 y lo que potenciará el 2026 para la prevención en peligros químicos. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno de la ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. También es docente universitario en programas de pregrado y posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenos días y bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en esta sesión. Jefferson, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Me están viendo, ¿cierto? Me están escuchando bien, ¿cierto? Perfecto, ingeniero, te escuchamos muy bien. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar conectados. Pues el objetivo de este seminario es contarles un poquito lo que ha sido, lo que fue este año, cuál fue la motivación de este año y cómo el trabajo que se ha hecho desde Positiva Compañía de Seguros y que pues también tuvimos la oportunidad de visitar ciudades presentando estos talleres de cómo ha evolucionado la comunidad, cómo nos impacta y cómo nos da estos, no solamente pensémoslo en los beneficios, sino también cómo nos permite generar un autocuidado. Entonces, y esto es lo más importante, cuando se está en seguridad y salud en el trabajo, y esto también se los quiero compartir con toda la honestidad del caso, una de las principales habilidades que se deben tener es esa resiliencia, esa capacidad de tolerar la frustración, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas. A veces lo logramos, a veces no tanto. A veces nos proponemos, pero nunca debemos perder la fe en nuestro trabajo. Nunca debemos caernos frente al no poder cumplir lo que quizás nos proponemos o queremos alcanzar. Y esto es lo que también quiero presentarles desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de cómo lo podemos lograr, de cómo lo podemos hacer, de cómo lo hemos trabajado y qué es lo que nos espera para el año entrante. Permítanme un segundo, que yo soy un poco lento con esto, como les he dicho siempre. Entonces, me indican si en algún momento me pierden o si en algún momento no me escuchan. Por eso quiero comenzar con una frase, esto es de Michael Jordan: debes esperar cosas de ti mismo antes de lo que puedas hacer. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la comunidad de peligros, de cómo evoluciona la normatividad de peligro químico en el 2024-2025, del estado actual de la implementación del sistema globalmente armonizado, del uso de los sistemas de comunicación de peligros y del uso del sistema globalmente armonizado como herramienta de autocuidado. Por ello, de este seminario se pensó bajo 3 objetivos: establecer las necesidades que tienen las empresas en la implementación del sistema globalmente armonizado, definir de forma correcta el uso de los sistemas de clasificación de peligros en el ciclo de vida de sustancias químicas y relacionar el marco normativo con las actividades prácticas a implementar en las empresas para la gestión del riesgo químico.
Vamos a comenzar con la comunidad de peligros químicos en el 2025. Siempre, creo que en muchos seminarios, y ustedes se han dado cuenta, que soy reiterativo en hablar del ciclo de vida útil de las sustancias químicas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando entra una sustancia química en nuestro proceso, debemos hacernos varias preguntas. Esas preguntas es, ¿quién la necesita? ¿Para qué actividades las necesita hacer? Creo, y esto es lo más importante, y siempre he defendido lo mismo. eh, Cuando hablamos de sustancias químicas en un proceso, pues decir que no vamos a utilizar esa sustancia química no es viable o muchas veces es muy difícil lograr sacar la sustancia química de este proceso. Y quiero remitirme a casos prácticos. Precisamente en los últimos días he estado revisando mucho los temas relacionados con una de las sustancias químicas que más ha generado daño en nuestra población. Entonces voy a hablar del asbesto. Y el asbesto es una sustancia química que se empezó a utilizar a finales del siglo XIX, que duró muchísimo tiempo, que una de las plantas más importantes en asbesto se situó en un municipio cercano a Bogotá, que es Ibaté, en 1940. Y bueno, hay muchas historias sobre el asbesto. En términos prácticos, pues tenemos que saber que efectivamente hay una mayor incidencia de cáncer, de cáncer ocupacional relacionado con el asbesto, pero eso no lo sabíamos o no se sabía cuando estaban utilizando el asbesto o cuando se estaba utilizando el asbesto y cuando el asbesto estaba inundando las calles de Cibaté y estaba ayudando a construir las calles de Cibaté. Entonces, viendo algunos documentales y viendo la información y el archivo histórico, algunas personas mencionaban que cuando llegaban los residuos de asbesto, les agradaba el olor, que porque les agradaba la situación, que se iban a jugar. Bueno, eh, expresaban cómo estas prácticas, en lugar de identificarlo como un peligro, lo identificaban era como una sensación de bienestar. Y esto es lo que pasa con las sustancias químicas. Y esto es algo que también les he compartido en muchos momentos, que tenemos muchos mitos y tenemos muchas percepciones erróneas frente a lo que es el uso de las sustancias químicas. Y por eso es importante saber que los diferentes fases del ciclo de la vida útil de las sustancias químicas son muy importantes. Es muy importante identificarlas. ¿Para qué? Para poder generar todo lo que necesitamos generar de acuerdo a las necesidades del proceso. Y allá es a donde quiero ser muy preciso y muy directo. No todas las fases del ciclo de vida útil están en todos los procesos. Hay unos procesos que son muy grandes, son muy robustos y tienen todo el ciclo de vida de sustancias químicas. Pero hay otros procesos que son bastante livianos, son muy livianos y solamente tienen una o dos fases del ciclo de vida. Entonces, pues para no ir tan lejos, una persona de servicios generales o bueno, una de las enfermedades laborales que también ha alcanzado relevancia es la dermatitis de contacto. Y la dermatitis de contacto en donde se ha identificado más o donde se ha diagnosticado y calificado como origen de enfermedad laboral, ¿en qué situación? En, en, en lo que es las señoras de servicios generales, las personas de servicios generales. Entonces, veamos cómo, aunque en esta actividad económica que es servicios generales, solamente la fase que se encuentra desde el punto de vista de la exposición es el uso y el almacenamiento en algunas ocasiones, pues es importante tener en cuenta que a pesar de eso también se encuentra o también se está calificando
la enfermedad laboral asociado a la exposición de sustancias químicas. Entonces, y es lo que hemos trabajado, que no debemos menospreciar el riesgo, que no debemos menospreciar el riesgo de las personas que se exponen, no solamente por una exposición, como les decía, asbesto, que es una sustancia comprobadamente cancerígena, sino también la exposición a agentes químicos de uso diario que creemos inofensivos, pero que están generando al final de la vida, porque usualmente esto se identifica al final de la vida, en enfermedades como una dermatitis de contacto, que si bien no es mortal, sí afecta la calidad y el bienestar de vida de las personas. Entonces, y pues, ¿en qué momento aparecen? Dentro de lo que está dentro del reporte de lo que leemos, por ejemplo, para asbesto. Para asbesto aparece en la quinta o sexta década de vida de la persona. Una enfermedad por asbesto se ha encontrado que dura entre 10 y 40 años. Las dermatitis de contacto aparecen usualmente al final de la vida laboral de las personas de servicios generales, estamos hablando alrededor de los 50, 60 años. Y es aquí donde precisamente no debemos menospreciar el riesgo, porque finalmente, pues los tiempos de latencia en las enfermedades generadas por sustancias químicas son bastante largos. En ese orden de ideas, pues recordemos en el 2025 qué fue lo que hicimos. En el 2025 hablamos de la utilización de sustancias controladas como parte de los procesos de producción, almacenamiento, transporte y comercialización. Las sustancias controladas son sustancias que sirven como precursores para actividades de procesamiento de estupefacientes. Por eso es que el espíritu de la norma es tener un control sobre estas sustancias que, además de los peligros que tienen por el hecho de su naturaleza como tal, pues también son utilizadas en procesos que son dañinos para el ser humano, como lo es el procesamiento de estas sustancias ilegales. También hablamos de lo que es el almacenamiento asociado a lo que es el sistema de gestión de seguridad de la prevención de accidentes mayores, y esto asociado a toda la normatividad que se derivó del decreto 1347 del 2021, que es el programa de prevención de accidentes mayores, y lo reglamentó. Y lo reglamentó hablando de instalaciones clasificadas, lo reglamentó hablando del sistema de gestión de seguridad en prevención de accidentes mayores. Fueron 3 normas que salieron consecutivamente entre noviembre del 2024 y enero del 2025. Pero también hablamos de otras actividades o de otros aspectos asociados a la gestión del riesgo químico. Y la gestión del riesgo químico debemos tener en cuenta 3 momentos o 3 aspectos que son fundamentales. El marco normativo, y el marco normativo debemos tener en cuenta lo que es transversal y lo que se refiere al contexto de la organización. Cuando hablamos de algo transversal, estamos hablando, por ejemplo, de la resolución 773 del 2021, que es el que reglamenta el sistema globalmente armonizado como sistema de clasificación y etiquetado de sustancias químicas, que se deriva del decreto 1496 del 2018, que es la adopción del sistema globalmente armonizado. Hablamos de la ley 55 de 1993, que nos habla de la utilización de sustancias químicas, y precisamente la utilización de sustancias químicas es el ciclo de vida, o se define como tal, como el ciclo de vida de sustancias químicas. También hablamos hablamos también específicamente según el contexto de la organización. Entonces, según el contexto de la organización, y es lo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, para actividades de, para actividades de, para actividades de plaguicidas o actividades en las que se utilizan plaguicidas, pues tenemos una normatividad que nos expide el Ministerio de Salud, pero cuando hablamos de residuos peligrosos, hablamos de una normatividad que nos expide el Ministerio de Ambiente, y así sucesivamente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la normatividad no es solamente la transversal, la que es para todo el mundo, sino que también debemos enmarcarnos en el contexto de la organización.
Y en ese orden de ideas, en el contexto de la organización, pues vamos a darle esas prácticas que son muy importantes para lo que es el buen manejo de las sustancias químicas. Jefferson, ¿me están escuchando bien? Perfecto, ingeniero, te estamos escuchando muy bien, no hay ningún problema. Dame un segundo, que es que la señal me está fallando. ¿Me das un segundo, por favor? ¿Me dan un segundo? Gracias. ¿Me ves? ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan ahí, Jefferson? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro. Ok, gracias. Entonces, teniendo en cuenta este marco normativo, también debemos ir a la al segundo momento, que es hablar del peligro de las sustancias químicas, de conocerlas, de entender que son nuestros compañeros de trabajo y al ser nuestros compañeros de trabajo tenemos que tener una buena interacción con ellas. ¿Y qué es tener una buena interacción con ellas? Precisamente el conocer cuáles son los peligros que las sustancias químicas con las que trabajamos tienen, qué es lo que pueden generar, cuáles son las consecuencias o los eventos que se pueden generar a partir de un uso inseguro o un uso inadecuado y cómo eso puede afectar nuestra integridad. Y es por eso que antes de pensar en una medición higiénica, debemos pensar en una metodología cualitativa, teniendo en cuenta la diversidad y la cantidad de sustancias químicas que tenemos. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista concreto, sí, a veces soy un poco disperso y quiero llevarlos al punto concreto. Es importante siempre, después del marco normativo, contextualizar ya internamente la exposición del trabajador de acuerdo al oficio que realiza. Y eso lo vamos a hacer no solamente conociendo los peligros de las sustancias químicas, sino evaluando el riesgo de esas personas que están expuestas de acuerdo a las características de la exposición. Esto quiere decir a las características de su puesto de trabajo, a sus características individuales y pues a las tareas que realiza en las que tiene contacto con las sustancias químicas. ¿Para qué? Para que teniendo claro ese proceso, podamos llevar finalmente desde esa evaluación cualitativa, que es una evaluación complementaria, a una evaluación cuantitativa, que son las mediciones. ¿Para qué? Para poder establecer correctamente la jerarquización de controles, que es el tratamiento del riesgo. Y ese es el paso a paso correcto. ¿Por qué? Porque es que si no tenemos claro el peligro de las sustancias químicas con las que estamos usando, pues no vamos a tener efectividad en los controles que estamos implementando. Por eso es que en ese contexto de la organización debemos establecer cuáles son las condiciones de la operación, cómo estamos interactuando con las sustancias químicas de acuerdo a las áreas de proceso, a las tareas que se ejecutan en las diferentes áreas de proceso y cómo los trabajadores están en una o en varias áreas del proceso. También debemos tener en cuenta las condiciones locativas, porque de acuerdo a las condiciones locativas, esto nos va a hablar de las condiciones del puesto de trabajo y cómo va a permanecer o no, o cómo se está contaminando el aire interno del área de trabajo que puede afectar al trabajador. Y entonces después nos vamos a las condiciones del trabajador. Y cuando hablamos de las condiciones del trabajador, debemos pensarlo también de forma integral. Y cuando lo hablamos de forma integral, debemos pensar en sus condiciones de salud, en los elementos de protección personal y en la formación que le estamos dando al trabajador. Es muy importante pensar también la formación que le estamos dando al trabajador, porque es que muchas veces la formación que le damos al trabajador, hasta qué punto es efectiva y hasta qué punto sí evaluamos correctamente
la efectividad de esa formación. Llama la atención que, por ejemplo, en muchas de las capacitaciones que hacemos de riesgo químico, lo evaluamos desde el aspecto teórico. ¿El trabajador entendió o no entendió los conceptos que se le dan durante las capacitaciones, que son sesiones magistrales o que son talleres, pero que usualmente no están en el lugar de trabajo? Y entonces ahí es donde nos debemos hacer las preguntas. ¿Las capacitaciones son suficientes para darle la formación que el trabajador necesita y la concientización que éste debe tener frente al uso correcto de sustancias químicas? ¿O debemos hacer unos talleres prácticos en el área de trabajo donde podamos identificar realmente cuáles son las condiciones de la operación, cómo el trabajador realmente está aplicando esos conceptos que le damos como una forma de evaluar si estamos siendo eficaces en la información que le estamos dando? Y es ahí donde integramos o cómo integramos esas condiciones de la operación con esas condiciones del trabajador a través de lo que es la capacitación y el entrenamiento del trabajador de forma tal que podamos establecer de manera efectiva las medidas de control. Por eso es que hablamos de la efectividad de las medidas de control como el engranaje o el resultado del engranaje de las condiciones de la operación con las condiciones del trabajador y con esa mirada integral que debemos tener. También asociado a eso, entonces, estamos hablando de la jerarquización del riesgo, que son las medidas de control desde el punto de vista del tratamiento. Y entonces hablamos de sistema globalmente armonizado y el cumplimiento de esta resolución 773 del 2021 como una medida de gestión del riesgo. Pero es importante que tengamos en cuenta que el implementar sistema globalmente armonizado no es solamente poner fichas de datos de seguridad, poner etiquetas y hacer capacitación. No, no es cierto. Y es lo que en muchas ocasiones nos estamos quedando. Cuando miramos la resolución 773 del 2021 y miramos las obligaciones del empleador, el empleador tiene aproximadamente unas 10 obligaciones que se derivan en tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Esas tareas, pero por supuesto, es tener las fichas de datos de seguridad, y es aquí donde empieza también los mitos y los hábitos que teníamos desde antes de la entrada en vigencia de la resolución 773, y que son manías como cuáles, como tener las fichas de datos de seguridad impresas, y no les llamábamos ficha de datos de seguridad, sino les llamábamos hoja de seguridad de materiales. Y entonces el primer cambio es entender que ya no estamos hablando de una hoja de seguridad de materiales, sino que estamos hablando de una ficha de datos de seguridad. Y no es un capricho semántico, es un cambio de forma y de fondo. Y de fondo porque la ficha de datos de seguridad debe estar elaborada de acuerdo a los criterios que establece el libro morado, que es el libro de sistema globalmente armonizado, de la cual vamos a revisar también algunos criterios ahorita. Pero adicional a eso, no es solamente tenerlas, porque entonces ahora la norma nos dice, la puedes tener en forma física o la puedes tener en medio magnético. No, no es tenerla en físico o en el computador. Es cómo el trabajador accede a ella. Porque es que en muchas partes se tienen las fichas de datos de seguridad publicadas. En muchas otras partes, porque eso también lo da el contexto como tal de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de un contexto de servicios generales, tenemos las fichas de datos de seguridad puestas en bolsillitos en los lugares de almacenamiento, pero lo hacemos ¿por qué? ¿Por cumplir auditorías o por comunicar el peligro realmente?
Y entonces nos vamos al otro lado, que es tener fichas de datos de seguridad en el computador. Y cuando uno llega, pregunta cómo está accediendo el trabajador a la ficha de datos de seguridad. La respuesta, que es muy válida, es a través de un código QR. Claro, ven, tu trabajador tiene un smartphone y se lee, y al leer el código de QR, ¿realmente sí lo lleva ese documento? ¿O simplemente lo estamos teniendo para cumplir con una norma sin interesarnos realmente cuál es el objetivo de cumplir la norma? Porque el objetivo de cumplir la norma no es cumplir la auditoría. El objetivo de cumplir la norma es llegar al espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma es tener usuarios racionales en el uso de sustancias químicas. Que las personas sepan cuáles son los peligros que tienen las sustancias químicas cuando están interactuando con ellas, desde el punto de vista de los peligros físicos y de los peligros a la salud. Y es allí donde también encontramos un avance en lo que es sistema globalmente armonizado. Porque, y ahorita que hablemos de sistemas de comunicación de peligro, miramos cuál es el alcance que tiene cada uno de los sistemas de comunicación. Pero el gran espíritu del cambio desde el punto de vista normativo a adoptar un sistema globalmente armonizado no es el uso de pictogramas, no es el uso de los elementos, es precisamente llegar a eso, a concientizar al usuario y volverlo un usuario racional en cuanto al conocimiento de los peligros de las sustancias químicas. Y es ahí donde realmente estamos trabajando en una cultura de autocuidado. Porque al trabajador ser racional en cuanto a los peligros que tiene la sustancia química, también se va a preocupar por la importancia que tienen el adoptar las medidas de control que se sugieren o que la empresa invierte para la seguridad del trabajador. ¿Y por qué hablo de invertir? Porque es que precisamente eso es, esa es la diferencia entre el tener elementos por tenerlos o realmente usar lo que estamos implementando. Cuando tenemos unas fichas de datos de seguridad puestas por la auditoría, cuando tenemos unas etiquetas por auditoría, cuando hacemos muchas cosas solamente por cumplir la norma, pero no lo llevamos al espíritu como tal, pues no estamos invirtiendo, estamos gastando. Cuando estamos concientizando al trabajador a través de la capacitación, a través del taller, a través de los diferentes elementos, cuando estamos identificando el peligro a través de un inventario de sustancias químicas, para realmente saber cuáles son los controles que necesita la empresa, en ese momento sí estamos haciendo inversión. Entonces, por eso es que cuando hablamos que el control administrativo, que implica cambiar el modo de trabajo de las personas, y hablamos de sistema globalmente armonizado como un derecho a estar informado, que es la base de la prevención del riesgo químico por ATEL, debemos empezar por nosotros. Por saber que lo que hacemos es realmente útil para el trabajador, que también blinda a la empresa frente al cumplimiento de la normatividad, pero por supuesto, no debemos perder nunca eso de lado. Pero sí debemos tener totalmente claro que nuestro trabajo va enfocado a proteger al trabajador de un posible accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y en ese orden de ideas, pues es que también el tener las fichas de datos de seguridad bajo parámetros de sistema globalmente armonizado y tener las etiquetas son la base de la construcción del inventario de sustancias químicas. Y entonces ahí es cuando hablamos de el inventario, de la jerarquía de controles y hablamos de las pirámides. Y nos dicen que la situación deseada, como ustedes ven en la diapositiva, es implementar barreras duras como la eliminación y la sustitución. Y eso también lo trabajamos en este año 2025.
Hablamos de sustitución como una medida de control para el riesgo generado por la utilización de sustancias químicas. Y veíamos que el sustituir sustancias químicas en un proceso es, además de largo, costoso y debe ser por un grupo multidisciplinario donde el que lidera ese equipo son las áreas de investigación y desarrollo o de procesos. Nosotros como Seguridad y Salud en el Trabajo apoyamos la ejecución de esa medida de control, pero no la lideramos, solamente la apoyamos. Eliminar una sustancia química de un proceso es totalmente inviable, porque es quitarle la integridad a la naturaleza del proceso. Por eso es que para riesgo químico, nuestra medida de control dura o como barrera dura realmente es un control de ingeniería. Pero ese control de ingeniería depende de muchos aspectos y también involucra una inversión importante. Estamos hablando de lo que son sistemas de extracción, sistemas de ventilación y sistemas de ventilación natural o la ventilación natural. Entonces, cuando hay utilización de sustancias químicas, que es ese contacto directo, debemos pensar en cómo se equilibran los tres elementos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la ventilación natural que hay en el lugar? A partir de esa ventilación natural, ¿qué extractores necesitamos? Y, por supuesto, qué dispositivos adicionales necesitamos para disminuir o para reducir la contaminación de esa atmósfera interna del área de trabajo. Entonces, esto no es solo un elemento, no es solamente pensar, y esto claro, pero por supuesto, va asociado al peligro de las sustancias químicas. Y estamos hablando solamente de enfermedad laboral, es decir, peligros a la salud. Porque otro tema que también debemos contemplar es el peligro físico. Entonces, desafortunadamente pensamos que solamente el control de ingeniería es implementar un dispositivo especial, llámese un extractor, llámese una cabina de extracción. No, son los tres elementos. Es la extracción, el uso de las sustancias químicas, los sistemas cerrados, es decir, evitar que se libere al ambiente la sustancia química teniendo sistemas cerrados, precisamente en pro de nuestra salud. Y finalmente llegamos a los elementos de protección personal, que los elementos de protección personal en muchos casos también se comportan como un control de ingeniería porque es una barrera que aísla al trabajador del peligro, pero depende de muchos aspectos. Ya es ahí donde realmente el autocuidado, la cultura de autocuidado y la responsabilidad y la conciencia que tiene el trabajador frente a la protección de su salud es fundamental. Y es por eso que debemos también separar lo que es la jerarquía de lo que es el tratamiento del monitoreo. El tratamiento es todo esto que les comentaba. Los controles duros, que es los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal que están definidos como controles blandos, pero para riesgo químico no son blandos. Todo es importante. Si no tenemos una integración del control administrativo con el control de ingeniería y con el uso de elementos de protección personal, nuestras medidas van a ser ineficaces y van a ser poco efectivas. Y vamos a encontrar que no hay una efectividad en la gestión del riesgo químico, que no estamos invirtiendo, sino que estamos gastando. Y esto también es importante. ¿Y cómo podemos precisamente saber esto? Por medio de la implementación de medidas de monitoreo. Monitorear cómo se está comportando el riesgo a través de las evaluaciones complementarias, cómo se está comportando desde el punto de vista de la exposición combinada, haciendo mediciones higiénicas en caso de ser necesario. Y hay algo que es muy importante que sucedió este año desde el punto de vista normativo.
la actualización de perfil de cargos y de evaluaciones médicas complementarias de acuerdo al peligro al que está expuesto el trabajador. Y ahí es donde debemos aclarar, debemos ser muy claros y trabajar multidisciplinariamente en la selección de el marcador, ya sea como un índice de exposición biológico, que es el BI, o un marcador de efecto. Pros y contras. Los índices de exposición biológico son bastante específicos, tienen una toma de muestras, pues, ya sea en sangre o en orina del trabajador, y tienen unos requisitos muy precisos para la determinación de esos agentes químicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuestan, que tienen un costo importante desde el punto de vista de lo que se invierte. Y los marcadores de efecto, que son diferentes, y los marcadores de efecto que son los que me están diciendo que puede o no haber un daño, o puede empezar, es una detección temprana de un posible daño que se puede estar generando por la exposición a esa sustancia química. Son más asequibles, no solamente desde el punto económico, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista técnico. Y es ahí donde precisamente estos perfiles de cargo y estas evaluaciones médicas complementarias dan lugar a los sistemas de vigilancia epidemiológica según la posible enfermedad que va a causar. Y es ahí también donde hay algo interesante. No podemos hablar de un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, jamás. Debemos hablar de un sistema de vigilancia epidemiológica para el control de enfermedades dependiendo del peligro de las sustancias químicas. Entonces, para enfermedades respiratorias o para enfermedades de la piel o para enfermedades sistémicas, todo depende. ¿Depende de qué? Del peligro que tengan las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Y entonces es aquí cuando ya le entendemos que los sistemas de comunicación de peligro son muy importantes según lo que queramos. Permítanme un segundo, ya. Ok. Entonces tenemos tres sistemas de comunicación de peligros que hemos usado ampliamente en Colombia, donde los dos primeros fueron el de clasificación de Naciones Unidas, que esto comienza con el decreto 1609 del 2002, que es el decreto que nos establece las reglas de juego para el transporte terrestre de mercancías peligrosas y residuos peligrosos. Y tenemos el NFPA 704, que tiene un alcance de emergencias. Y también es importante decir que NFPA 704 por ninguna norma se adoptó en Colombia. ¿Se empezó a utilizar por vacíos normativos? Sí, claro que sí. Pero en ningún momento se adoptó como una norma obligatoria a implementar en las empresas. A diferencia de lo que sucede con el sistema globalmente armonizado, que tiene un alcance ocupacional y que es obligatoria su implementación en las empresas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de NFPA 704, hablamos de un posible efecto en la salud cuando hay una liberación no controlada o indeseada o una liberación crítica de la sustancia química, ya sea por un evento físico o por otras condiciones ambientales. Diferente a lo que sucede con el sistema de clasificación de Naciones Unidas y sistema globalmente armonizado. Entonces, para ponerlo en un contexto, volvamos a hablar del ciclo de vida útil de las sustancias químicas. Mientras que el sistema globalmente armonizado aplica a las actividades de producción, llámese extracción, síntesis, formulación, reciclado, almacenamiento y uso de las sustancias químicas, donde se nos exige que la ficha de datos de seguridad debe ser elaborada por el fabricante y entregada por el proveedor. Lo que es el transporte terrestre y la disposición final deben estar bajo sistema de clasificación de Naciones Unidas, que es la reglamentación modelo para el transporte terrestre de mercancías peligrosas. ¿Y esto por qué? Porque no vamos a tener un contacto directo con la sustancia química.
Cuando estamos hablando del transporte terrestre, estamos hablando de un contacto indirecto, es decir, la sustancia está confinada en su envase. Llámese sólido, líquido o gaseoso, va a estar contenida en un envase o en un empaque o en un recipiente. Entonces, los peligros a los que nos exponemos es qué puede pasar con la sustancia dentro del envase que pueda generar una liberación y nos puede estar afectando. Es decir, estamos hablando de un contacto indirecto. Cuando hablamos de residuos peligrosos, estamos hablando de algo similar. El residuo peligroso, después de que se genera, se encapsula, es decir, se envasa y se dispone en un almacenamiento temporal. ¿Para qué? Para su disposición final por medio de un gestor ambiental. Entonces, démonos cuenta que en los dos casos no estamos hablando de una manipulación del agente químico, sino estamos hablando de una exposición indirecta porque está ahí, contenido en su envase. Diferente a las otras actividades como es el uso y como es la producción. ¿Por qué el almacenamiento se sugiere que vaya en sistema globalmente armonizado? Precisamente porque es importante no confundir al trabajador. Entonces, y es lo que está sucediendo ahorita, y es lo que estamos viendo en el mercado, que la empresa tiene NFPA, pero también tiene clasificación UN, pero también tiene sistema globalmente armonizado. ¿Y cómo estamos capacitando a nuestro trabajador? Lo estamos confundiendo, le estamos generando una contaminación desde el punto de vista de la información que le estamos dando. ¿Realmente lo estamos formando o lo estamos confundiendo? Entre menos es más, entre más simple el sistema y el trabajador va a tener una mejor capacitación. Y eso es lo que también debemos pensar, que debemos ser muy racionales en las metodologías que utilizamos, porque dependiendo de la metodología que utilizamos, nos vamos a comunicar de una manera más sencilla con el trabajador y le vamos a dar soluciones prácticas que le sirvan durante el desarrollo de sus tareas. En ningún momento, sistema globalmente armonizado ha reemplazado al sistema de comunicación de la NFPA 704 y mucho menos la reglamentación modelo de transporte terrestre de mercancías peligrosas. Son diferentes sistemas de comunicación, se complementan en lo que es el caso de la clasificación UN, es decir, reglamentación modelo de transporte terrestre y sistema globalmente armonizado. Pero NFPA es otro sistema, es otra mentalidad. Mientras que la reglamentación modelo de transporte terrestre y sistema globalmente armonizado son diseñados por entes de la Organización Mundial de la Salud, la NFPA 704 fue diseñada por la National Fire Protection Association de Estados Unidos. Entonces, tener en cuenta esa autoría es muy importante para poder hablar de la compatibilidad de los sistemas. Es totalmente incompatible pensar que sistema globalmente armonizado tiene alguna semejanza con NFPA 704 o viceversa. O que la reglamentación modelo de transporte terrestre tiene alguna similaridad con la NFPA 704. No, es totalmente independiente. Mientras que el sistema globalmente armonizado y la reglamentación modelo de transporte terrestre sí tienen analogías y sí tienen similaridades. ¿Por qué? Porque fueron desarrolladas bajo la misma autoría, es decir, Organización Mundial de la Salud. Y entonces, en estos elementos de la comunicación de peligros debemos tener en cuenta la ficha de datos de seguridad, que tiene 16 secciones, como les decía, que debe estar impresa, que debe estar asequible para el trabajador, que la debemos leer con el trabajador, que le debemos convencer de la importancia que tiene, que no es un documento para estar colgado, es un documento que le sirve a la persona cuando hay una situación de emergencia y sobre todo para evitar situaciones de emergencia. Y también tenemos las etiquetas, que son los elementos, los primeros elementos de la comunicación de peligros, donde tienen los elementos que se encuentran en la sección 2, que son los pictogramas, la palabra advertencia,
el nombre de la sustancia, las frases de peligro y los consejos de prudencia. Importantísimo entender que con el pictograma no se comunica el peligro de manera efectiva. El peligro se comunica de manera efectiva con los tres elementos que son el pictograma, las frases de peligro y la palabra de advertencia, es decir, peligro o atención. Esos tres elementos son los que sirven para comunicar el peligro. Si no se tienen, pues vamos a tener situaciones imperfectas. Y esto nos ayuda, permítanme, voy a pasar muy rápidamente y ya me devuelvo, para tener claro el inventario de sustancias químicas. ¿Y cuál es la importancia del inventario de sustancias químicas? Poder identificar las consecuencias de las sustancias químicas de manera correcta en la matriz de peligros, es decir, en la metodología de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, que es la primera entrada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cómo poder implementar las metodologías de evaluación cualitativa, es decir, las metodologías complementarias, para poder estimar el riesgo al que esté expuesta la población por la manipulación de la sustancia química. Pero también nos permite poder establecer en el perfil de cargos cuáles son las evaluaciones complementarias. Si tengo que la sustancia es irritante, sensibilizante dérmico, pues, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar en un examen con énfasis en piel. Así, el peligro de la sustancia me está diciendo por dónde debo pensar la evaluación complementaria que se debe hacer desde el punto de vista de atención en salud. Y también da la base para los sistemas de vigilancia epidemiológica. En cuanto a la seguridad industrial, hablamos del programa de prevención de accidentes mayores, de los EPP y del almacenamiento, precisamente a partir de la caracterización de peligros a la salud y de la caracterización de peligros físicos. En higiene industrial, pues vamos a mirar efectivamente en esa exposición combinada cuál es el que tiene una mayor pertinencia, cuál es el que tiene una mayor importancia para poderle hacer la medición higiénica de acuerdo a la exposición que tiene el trabajador y a que tenga un valor límite permisible. Porque si no tiene valor límite permisible, pues no le podemos hacer medición higiénica. Y también nos permite poder establecer correctamente el procedimiento para emergencias químicas desde el punto de vista de la elaboración del procedimiento operativo normalizado y la selección de equipos de seguridad, teniendo en cuenta, pues, precisamente la caracterización de peligros de las sustancias químicas. Y es precisamente todo este panorama el que nos lleva a proyectar el año 2026. En el año 2026 vamos a seguir hablando de diferentes aspectos en las diferentes fases del ciclo de vida de sustancias químicas. Vamos a hablar del Inventario Nacional de Sustancias Químicas, que está enfocado a las empresas que tienen producción, es decir, fabricación, extracción, síntesis y formulación de sustancias químicas. Vamos a hablar del transporte, es decir, cómo se articula el sistema globalmente armonizado en el transporte de mercancías peligrosas. Vamos a hablar del almacenamiento desde el punto de vista de integrar los conceptos de la matriz de compatibilidad con las condiciones físicas del almacenamiento de sustancias químicas. Y también vamos a hablar, pero por supuesto, de lo que es el programa de prevención de accidentes mayores, en relación con la definición de las instalaciones clasificadas, de los elementos a inspeccionar y de los elementos que debe llevar el sistema de gestión de seguridad en prevención de accidentes mayores. Y finalmente, también vamos a hablar de los efectos en salud de las sustancias químicas. Vamos a hablar específicamente de lo que es la clasificación IARC para sustancias comprobadamente cancerígenas, la importancia que tiene la formación en sustancias químicas para los diferentes contextos, por ejemplo, para lo que son los conductores de transporte terrestre de mercancías peligrosas y lo que son los aplicadores de plaguicidas. En la norma se prevé una formación específica, pero es importante que miremos
cómo esos elementos de esa formación realmente le están impactando la calidad y el uso racional de sustancias químicas a esos trabajadores. Y también la importancia que tienen las etiquetas desde el punto de vista de su implementación en las sustancias químicas, teniendo en cuenta que una de las principales situaciones que se presentan en las etiquetas es el tamaño reducido para la identificación de todas las frases de peligro, dependiendo de la sustancia. Entonces, con todo esto, vamos nuevamente a seguir articulando los diferentes elementos de la seguridad química en torno a su uso práctico por ustedes, que son nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser y que son por los que trabajamos día a día en pro de darles soluciones prácticas que puedan implementar en sus empresas para seguir trabajando y seguir evolucionando los diferentes aspectos de la seguridad química en pro del bienestar y de la calidad de vida de los trabajadores. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en este espacio, por acompañarnos durante todo el año y por estar siempre pendiente de esta comunidad y de los aspectos que les compartimos y que les pueden ser útiles al momento de hacer una gestión efectiva del riesgo químico en sus empresas. Muchas gracias, Jefferson. Ok, perfecto, ingeniero José. Bueno, pues por el momento no tenemos ninguna pregunta acá de nuestros asistentes. Solo pues agradecerte por tu maravilloso espacio, por compartir tus conocimientos con toda la comunidad y pues desearte un feliz día. Ingeniero José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros usuarios. Y como les digo, la idea es seguir trabajando en pos de la seguridad de ustedes. Perfecto, ingeniero. Buena tarde para ti. Bueno, y de antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento a todos nuestros participantes en esta sección educativa. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Recuerden que todos nuestros afiliados pueden realizar estos cursos totalmente gratuitos. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recordarles también que el certificado de esta acción educativa estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia. En la sección Educative van a poder descargar su certificado. También pedirles el favor que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, donde vamos a estar cargando todos los días toda información relevante de seguridad y salud en el trabajo. Ahí vamos a tener todo el tema de oferta educativa que tenemos tanto para finalizar diciembre como para el 2026, para que ustedes se capaciten, se entrenen y pues conozcan sobre las diversas actualizaciones en seguridad y salud en el trabajo. A todos muchas, pero muchas gracias por participar de este taller web y finalizamos nuestra acción educativa con el siguiente video. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.